Verdades contadas a medias y mentiras contadas como grandes hazañas. Bienvenido a la 14ª temporada de Gritos del Más Allá. Exploraremos las historias más impactantes del mundo de lo paranormal, exponiendo la realidad de las mismas. La verdad está ahí, pero ¿están dispuestos a escucharla? Gritos del más allá, radio y televisión, podcast y más. Gritos del más allá, radio, televisión, podcast y más. No creas todo lo que ves. Bienvenidos a la 14ª temporada de Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. En esta temporada exploraremos mentiras que han sido contadas como hazañas, verdades contadas a medias, pero que han impactado a un gran número de personas. En esta temporada exploraremos cada uno de estos casos que han dejado muchas preguntas, pero que tienen tan pocas respuestas. Aquí comienza Gritos del Más Allá. el cable. Bienvenidos a esta nueva temporada de Gritos del Más Allá. Como siempre, dándole la bienvenida a todos aquellos que se conectan a esta señal del misterio, aquellos que desean conocer un poco más de este mundo que poco a poco se entrecruza con nuestro plano terrenal. Y en esta temporada 14ª trataremos de navegar por todas esas historias, por todas esas películas quizás, y por todo aquello que ha generado tantas preguntas, pero que tiene tan pocas respuestas. En este inicio de temporada buscamos que todos ustedes, nuestros oyentes, conozcan un poco más de ese mundo que se vende a través de las pantallas, ese mundo que de alguna u otra manera se vuelve fílmico, pero que la realidad del caso es un poco decepcionante. Hay miles de historias que nos han traído diferentes producciones, diferentes productoras, pero que en la realidad, en el caso y como lo vivieron cada una de estas personas, quizás fue un tanto diferente. Pero antes de iniciar con esta temporada número 14, le damos la bienvenida a cada una de las emisoras que permiten que esta señal llegue a sus hogares. Le agradecemos a cada una de ellas que permite que esta señal llegue a todos ustedes cada miércoles. Y además de eso, permite que se comuniquen con nosotros a través de las diferentes señales. Agradecemos a Zuldemaida 106.9, Latina Estéreo 98.1, también a Sirius Radio, Radio Poesía, La Descarga Radio, Plus Transmedia Digital, Tano Radio y Ganso TV. Y cómo no, el agradecimiento a nuestra casa radial Fusión Radio. También agradecerles a todos aquellos que nos acompañan, a nuestro grupo de trabajo, al señor Arlex Parra, también a Val, un saludito muy especial para Jonathan y a nuestro compañero Hugo Ernesto Arias. Iniciamos así con esta nueva temporada, deseando el mayor de los éxitos para todos aquellos que nos escuchan. Iniciemos por las damas. Muy buenas noches, Val. Hola, buenas noches. Estoy muy animada por esta nueva temporada, a ver qué temas se vienen. Ya. También le damos la bienvenida a Jonathan Jair, que nos acompaña desde este canal, desde este medio de lo paranormal, Gritos del Más Allá. Muy buenas noches para todos. Es un gusto estar otra vez acá en esta nueva temporada. Vienen cosas súper especiales. Entonces, estamos ahí ya listos para arrancar. Le damos la bienvenida también al señor Hugo Ernesto Arias. Muy buenas noches, Alejo. Muy buenas noches, Arles, Val, Jonathan. ¿Cómo han estado? Muy buenas noches a nuestra querida audiencia. Eso sí, iniciamos fuerte, ahorita así como tal, en este nuevo medio que ahorita estamos en YouTube. Y eso sí, vamos a ver cómo nos sale por este medio. Y eso sí, siempre atentos con ustedes, nuestra querida audiencia. Y por último saludamos al director de esta emisora, el señor Arlex Parra.
Bueno, un saludo cordial a todos ustedes que están conectados a esta hora a través de Gritos del Más Allá. Recuerden que esta es una nueva entrega, una nueva temporada a través de nuestro espacio. Los invitamos para que sigan disfrutando de la conexión que tenemos con ustedes allá en casita de esto paranormal. Estamos abriendo el espacio, el espectro, para que ustedes estén muy conectados con cada momento, con cada situación, con esta temporada número 14 que se apertura hoy y arrancando el mes de julio, arrancando un año más también de esta, digamos, nueva sensación, con un nuevo equipo, incrementando el poder que tenemos en el equipo y bueno, pues con toda esta gente maravillosa que nos acompaña allá en casita a través de las diferentes redes. Lo bueno de estar en YouTube es que también estamos en los diferentes televisores, Smart TV, todos los que tengan acceso lo pueden hacer para que tengan mucho más comodidad y no lo vean simplemente desde el celular, sino también a través del espacio del Smart TV. Y por supuesto a través de la alianza que tenemos con las diferentes plataformas en redes sociales y por supuesto en las emisoras que están ahí conectadas. Recuerden, Fusión Radio, CARRD.co, para que también nos puedan escuchar. Aquellos que no puedan vernos, pues simplemente nos pueden escuchar. Y en el 97.9 aquí en el Granada, para que lo tengan en cuenta, Alejandro. Claro que sí, Arlex. Y vamos a iniciar esta temporada dejando algo muy claro. Hay muchas historias que ustedes nos envían, que tendremos a lo largo de esta temporada. Ese espacio de los oyentes se mantiene en Gritos del Más Allá. Muchas son las historias que nos llegan. Agradecerles a todos ustedes, aquellos que nos comparten esas experiencias, buscando quizás a alguien que haya sufrido algún tipo de situación similar, o a algunos que simplemente quieren compartirla para que llegue a más público y comprendan un poco más de esas realidades, esas situaciones que pueden ocurrir en el ámbito de lo paranormal. Pero hay algo que cambia en esta temporada. Los mitos y leyendas van a ese baúl de los recuerdos. Más adelante los traemos nuevamente, pero esta temporada estará enfocada en esos casos que nos ha vendido Hollywood, que nos ha vendido diferentes casas productoras, Bloom Studios, y además de eso trataremos de contar esas realidades detrás de. La mayoría de estas producciones sabemos que lo que buscan son números, lo que buscan son cifras, buscan generar, digamos, una película fílmicamente hablando perfecta para que las personas sientan miedo, se vean identificados con alguna situación, con el desespero quizás. Pero aquí es donde hago la pregunta: ¿cuánto de esto es real? ¿Cuánto de esto simplemente nos venden queriendo de alguna otra manera sentir algo que en realidad no existe en nuestros hogares? ¿Cuántas películas no inician con esto está basado en hechos reales, siendo en realidad una mentira? Es por eso que Gritos del Más Allá, en su búsqueda de informar y no asustar, tomará esta temporada número 14 para hablar de esos casos, contrastar esta información y explicarles desde nuestra óptica, desde la óptica de los investigadores paranormales desde Argentina, cuál es la realidad en cada uno de estos asuntos y poder, a través de estos espacios fílmicos, a través de estas películas, contrastar un poco la información de lo que es mentira, lo que es real, para que ustedes puedan comprender de una manera más amplia lo que ocurre en este ámbito de lo paranormal. Iniciemos esta temporada número 14 preguntándole a todos aquellos que están acá reportando sintonía, ¿cuál es su película de terror favorita? ¿Qué preguntas tienen a raíz de esta? Y lo más importante, ¿qué enseñanza les deja la mayoría de estas películas? Es quizás los fantasmas, entidades que llegan de forma malévola a destruir un hogar, a, como en algunos casos, infestar a las familias que existen, a robar esa felicidad, a robar esa tranquilidad. ¿Cuál es su, digámoslo de esta manera, percepción con estas películas de terror? Pero también llevemos esta pregunta a la mesa de trabajo: ¿cuál es esa película que les ha marcado y por qué? Vale. Bueno, a mí me parece súper interesante el caso de Amityville. ¿Lo conocen? La casa. La casa de Amityville, porque precisamente no fue una familia la que se vio afectada por el fenómeno de la casa, sino que llegaron otras familias que también vivieron situaciones similares. Entonces me parece muy interesante ese caso de Amityville. Amityville es un lugar que está colmado por muchas historias. Se le atribuye mucho asesinatos, se le atribuye incluso las tragedias que ocurrieron en este mismo lugar, y el cómo hay tantas historias dentro de este mismo sitio lo vuelve uno de esos lugares extraños, pero que están muy rodeados por una aura oscura a raíz de todos estos casos. Y Amityville también será un invitado en uno de estos capítulos. Jonathan. Bueno, yo tengo un inconveniente muy grande.
no he podido ver la primera película que me dé miedo. La he buscado y pues ya que estamos, me gustaría que me dijeran una película que me generara como terror, como pánico, pero no he podido encontrar una. Entonces veo y veo y veo, pero pues no puedo llegar a la primera película que yo diga, venga, Bueno, hue también pucha, me me Cumpla su pasa. enganchó. función. Sí, Sí, también sí, o me sea, que pasa. cumpla su función. No he podido llegar a esa película, entonces, pues para mí todas son como, sí son, para mí son hechos de la vida real, sí, muchas cosas que pasan, que están pasando en este momento, pero son cosas que como que yo tengo un inconveniente, es que yo siempre le busco la lógica a todo. Y eso es una bendición, pero también es una frustración, porque entonces uno siempre ya como que sabe qué va a pasar. Pero pues si me pueden recomendar acá por YouTube, la gente que nos está escuchando, una película que de pronto digan que es la película que yo debería de ver para que pues me causara algo como de miedo, bien pues. Vamos con la pregunta del señor Hugo Ernesto Arias. Bueno, pues así para la parte de terror, pues yo casi comparto la misma idea de Jonathan, pero vamos a decir sagas o favoritas así como tal. Usted sabe, estimado compañero o amigo, mi saga favorita es justamente la de los Juegos Macabros. Los Juegos Macabros. Pero si nos vamos así como algo así de terror interesante, así como algo de terror, porque en realidad eso es como si fuera, ¿cómo es que dice esa categoría? Eso es más gore. Eso es más gore, a mí me gusta más esa categoría. Pero si nos vamos así como películas y término de terror, así como tal, yo me iría por Viernes 13. O supongamos por que aparece, que a mí cada rato se me olvida si no Freddy estoy mal, Krueger. no, Creeper. Jeepers Creepers. Jeepers Creepers. Que Ah, es me justamente, encanta. No lo mojé. me iría más como por ese estilo, porque es algo que tiene pues como similitud y a la misma vez como se dice como interesante, porque justamente 23 primaveras, 23 días, porque él sale y Tiene una eso. condición muy marcada. Y esta condición de Jeepers Creepers quizás es muy similar a mitos y leyendas que hemos traído a la mesa, porque se cumple según unas condiciones y tiene un propósito específico al hacer. Entonces es otro tema muy interesante a lo largo de estas películas, que nos deja ver cómo ha sido influenciada esta creación por diferentes cuestiones. A mí, qué pena. Pues una película que siempre me quedó en la cabeza era Entrevista con el vampiro, Ah, porque me maravilloso. parece muy real. O sea, desde mi punto de vista yo creo que es basada en la realidad. Entonces me parece muy chévere. Pero pues la vieja, porque tengo entendido que sacaron una nueva. Un remaster. Sí, entonces no, la vieja, pues la película antigua muestra muchas cosas que me parecen demasiado interesantes. Llevemos la pregunta también al señor Arlex Parra. Bueno, de las películas, yo creo que hay muchas que me gustan del género como tal, pero lo que más a uno lo empieza a mover es el cuento de que inspirado en un hecho real. O sea, ahí es cuando uno dice, uy, pero esta vaina que... Poltergeist es una de las películas que me llama la clásico. atención, es un clásico, es una película muy interesante. Yo pues de hecho me voy mucho por el género de zombies, me encanta mucho ese género, de hecho estoy escribiendo un libro de zombies. Entonces el tema con los zombies me parece mucho más interesante que lo que no se ve, porque lo que se ve es peligro real, lo que no se ve es un peligro psicológico. Entonces digamos que desde ese ambiente de informar y no mentirle a la gente es, usted puede tenerle miedo a algo que usted ve, a lo que usted no ve, pues o sea, es más, usted cómo va a pelear contra un espíritu o cómo va a pelear usted contra un demonio. Eso lo decían los abuelos de pronto que salían a pelear con el diablo a machete, ¿sí? Eso no falla. Sí, eso no fallaba. Pero el tema real, donde nosotros nos encontramos con esa realidad, yo creo que es más plausible, de cierta forma, los zombies, porque pues sería gente reanimada pudimos tener, por ejemplo, por un virus X. Pasa con estos que son vampiros y nadie sabe, que la película de Will Smith, que en realidad ellos no son zombies, son vampiros. Son vampiros. ¿sí? Soy leyenda. Soy leyenda. Entonces, Soy leyenda como tal habla y toca una vaina de un género bien interesante, que son estas vacunas, que lo hemos visto con lo del 19, que pues no lo podemos nombrar mucho porque también lo censuran a uno, pero este tema es de que la humanidad se cura con una cosa, pero en realidad no se curó. Y es lo que pasa con lo paranormal. O sea, nos curamos de ciertas esencias malignas con el chamán de turno, con la brujita del turno, pero en realidad la esencia sigue estando ahí porque es que usted no la puede ver. Y el chamán de pronto pueda tener esa sensibilidad, de pronto,
pero esa sensibilidad no es lo suficiente como para derrotar esa esencia que ya está marcada. De hecho, nos pasó a Alejandro a mí cuando estuvimos en la casa aquella donde arrancó Plus, que estaba Carolina Bravo ahí antes, que tenía su negocio Sí. en la de la 15, antes de llegar a la ¿cómo es que se llama? La Sagrada Familia, la clínica. Ahí hay un espacio donde yo tuve la emisora Plus Más Radio o Plus Radio cuando arrancó en sus inicios, y teníamos un espacio donde uno sentía que lo vigilaban, ¿sí? Había como esa sensación de que lo miraban. Cuando fui ya la última vez que fuimos con Alejandro, porque yo había estado ahí en esa casa, de hecho yo viví y conviví mucho tiempo en esa casa, yo siempre me sentía observado, pero nunca le puse mucha atención al tema, y sí sentía que había algo y veía sombras y cosas así, pero no tan, digamos que tan fuerte. Cuando fui con Alejandro, la vaina sí se puso maluca, porque Alejandro entró y dijo, vamos a mirar a tal parte. Entonces fuimos al patio, y entonces digo, ponga la mano aquí, y yo puse la mano, y estilo, no sé, Terminator, cuando se vuelve líquido la cosa y se le empieza a pegar por el cuerpo, algo así. Yo sentí esa sensación, y era la vaina que me estaba subiendo, y era el espíritu de una mujer que está ahí, que lleva mucho más tiempo que la misma casa. O sea, la casa es vieja, la otra persona que vigilaba era un viejito que se murió de un infarto, que fue un político muy importante aquí en el Quindío, pero hay un espíritu como anterior a eso, a la construcción de la casa, y es la que está como más arraigada a ese Se proceso. adueñó. Entonces, y es un espíritu celoso. De hecho, no sabemos, Alejandro decía que podía ser una mujer, pero en realidad no da una forma en específico. Entonces, mire que ese tipo de cosas uno puede generar divinamente una película de terror y exacerbar todo lo que sucede ahí con tirada de platos, con sangre pintada en las paredes y todo eso, que eso visualmente es muy llamativo, pero en realidad ese tipo de cosas no suceden a ese nivel. O sea, sí existen cosas, pero no De la realidad de la ficción no tan marcados. es Sí. mucho. Entonces, Alejandro, yo creo que ahí estarían las mías Poltergeists y Soy Leyenda, pero más bien como más terror de lo físico, no lo psicológico, de que a usted le muevan un plato. Pues yo voy a volar un plato y yo, bueno, bájalabelo. O sea, yo soy capaz de eso. O sea, no, yo no tengo problema con ese tema Que no lo moleste. de que no, a mí después de que no me molesten, yo no le veo joda a nada. Pero mira que lo de los zombies ya es real. En Estados Unidos ya llevan un tiempo con la droga que están utilizando en las calles, que la tiraran en las calles para eso. Cocorral. Y la gente se está volviendo zombie. A eso vamos a llegar, o sea, eso ya es real. Es como cuando la gente habla de los extraterrestres y decían que no. Pero los zombies, o sea, yo le pongo, si mucho, 8 años, si mucho. Y Es ya que llegamos. el tema de los zombies viene marcado con algo que viene en la Biblia, y la gente dice que de pronto no va a suceder, pero es que hasta en el Apocalipsis dice de que se van a levantar los muertos, ¿sí? O sea, es lo mismo en el credo, ¿sí? O sea, si usted empieza Claro, a mirar sí, cosas, la parte de- habla de resurrección. ¿Y qué es Ujú. una resurrección? Pues un zombie. Usted resucita algo que está muerto, es un zombie. O sea, pare de contar, no le busque otra explicación científica. De hecho, por ahí hay un experimento muy interesante donde a una cabeza de un perro le dan vida a través de bombearle sangre y unos impulsos, y el perro toma agüita, la cabeza toma agua, parpadea, mira, ladra, porque de hecho le cortaron la cabeza como en el espacio donde está la capacidad vocal y toda esa vaina, y el perrito toma agua y se ve que toma agua. Puede que en ese estudio esté muy tomado de la ciencia ficción, pero siempre va a haber un científico loco por allá encerrado que va a hacer ese tipo de, Pero no, cosas. pero no porque mire ese lobo que ya tienen 5 lobos, Ah, Los sí, los clonados. clones. los clonaron, o Ajá. sea, y lo sacaron a la luz. Ajá. Pero cuántas cosas no han hecho Para si poder dicen llegar que a los eso. seres humanos ya lo hicieron también, perdón, pero que no nos pueden mostrar. Ajá. O sea, y que créame que para no llegar a algo bien hecho tienen que haber muchos errores, demasiados errores, y tienen que haber muchos humanos así. Claro que sí. A través de nuestro YouTube nos llegan comentarios. Por acá un saludito muy especial a Jonathan Arango, que nos dice que bueno que ya tienen canal de YouTube en live. También un saludito para Ofir Soler, que nos dice buenas noches. El saludo muy especial para Alba Lucía García Rodríguez, nos dice buenas noches, bueno volver a verlos. Hunter Paranormal dice buenas noches. El título, basado en hechos reales, es el gancho más viejo del tema del horror, destinado a vender más actualmente.
Además también nos dice, y existe un libro de zombies en Colombia que recomiendo bastante, se llama Virus de Álvaro Vanegas, para que lo tengan ahí en cuenta aquellos que les gusta el tema de los zombies. En cuanto a la sustancia que nos comentaba Jonathan, él comenta que es el fentanilo y que en Medellín ya está esa droga. Además que en un experimento muy famoso, creo que fue en Alemania, según lo que nos está hablando, creo que fue lo del perro. Sí, lo del perro en Alemania, Yo sí, he sí. entendido que eso es Pero no experimento solamente ruso. fue la del perro Arlex, hay una versión que se le tomó a un chimpancé Sí. la cabeza, se le puso a un cuerpo de otro chimpancé sin la cabeza y él funcionaba. Obviamente la conexión de la médula no fue posible, entonces el animal murió aproximadamente en 2 horas, solamente teniendo la capacidad de mover la cabeza, los ojos, volver a hacer todas las funciones desde la parte cerebral. Entonces hay muchos casos que existen a raíz de esto. Finalizando con la pregunta inicial, hay muchos temas, hay muchas películas. Falta usted, cuente las películas, porque Bueno, en también cuanto, la idea- sí. en cuanto a películas, Usted opino lo mismo. Nos entrevista y Cierto, nos deja y se salió por la película, sí, tangente. sí. No hay muchas películas que me den miedo, realmente tengo solo una que me dio miedo en su momento, pero creo que era porque jamás había visto una película de terror, ¿Cuál? El Conjuro, Ah, El Conjuro. pero porque cuando llegué a mi casa estaba solo Ok. y justo pues, ya Psicológicamente había pasado aporreado. ya había pasado cosas y mi perro empieza a ladrar solo un armario y veo que algo se metía al armario. Supongo que a raíz del miedo que tenía a la película, pues llamé algo Claro. de lo que frecuentaba el lugar, lo que frecuentaba la casa, y pues ahí se manifestó. Esa fue la única, la primera película de terror que me vi, que fue El Conjuro. La- Vimos en el colegio, ¿no? En el Ah, colegio. Eso me Eso acuerdo. fue La, en la- me acuerdo. la primera que a mí me pasó con ese tema fue El Regreso de los Muertos Vivientes. Esa a mí me generó mucho esa miedo. fue- La novia, sí, pues es que yo soy viejito. Entonces, Tranquilo, yo lo acompaño en su dolor. El de la novia que era una mujer muy linda, pero la novia por no comerse al novio, que me gusta el tipo de zombies que también tiene como cierto Raciocinio. nivel de razonamiento, y se empezaba a meter vidrios para sentir dolor, para no Sí. sentir hambre y no morder al novio. Entonces la película es muy interesante por ese sentido, pero daba mucho miedo ver un esqueleto hablando. O estoy hablando pues del tiempo cuando yo era niño, de mis primeras películas, que yo dije, uy, qué miedo, qué tal que eso sea verdad, y uno sentía el horror. Pero de ahí para allá uno lo encuentra ahora en lo que es hollywoodense. Por ejemplo, Jeepers Creepers me parece muy interesante. Me da más miedo. ¿Te gusta la trama? Sí, Me gusta sí, la más bien, cancioncita. sí, es como el tema de que es interesante y ya. Pues para darme un poquito más miedo, me da más miedo Terror en Texas. O esas películas esa sí. de Eso también caníbales. pertenece al gore. Y vuelvo al Diferente. tema. Me da más miedo lo físico, o sea, que me puedan hacer daño con una sierra o con algo así, que con algo espiritual. Porque pues el espiritual usted no lo va a ver, ¿sí? Es como ver un sacerdote con incienso o agua bendita expulsando demonios, o un santo Cristo y te expulso en el nombre de Dios, y todo el cuento. O hablando en lenguas. El exorcista. Un exorcista, o el exorcista como tal. A mí de hecho el exorcista me parecía muy gracioso, porque yo vi esa peladita volteando la cabeza y vomitando para todos lados. Qué cosa tan espectacular. O sea, en vez de darme miedo, me parecía muy interesante la Exacto. capacidad subida De todo lo que en hacían. un demonio en el cuerpo humano. O sea, le sube a usted las capacidades corporales. Ujú. O sea, no, pues brutal. Lo vuelve un superhéroe. Sí, exacto, lo vuelve un superhéroe, un super soldado. O sea, algo súper raro, ¿sí? Y se lo está comiendo por dentro. Yo Y siento hay- que extraño, ay perdón, Sí. precisamente cuando uno estaba niño, porque actualmente no hay películas que a mí me den miedo, pero sí cuando estaba niña las películas que me dieron más miedo fueron las de Jeepers Creepers y una que se llamaba El Hospital del Terror, Sí. que era como una enfermera, un rollo ahí, y era muy bacana esa película. Recuerdo que esa me hizo dar miedo. Había otra muy famosa que era El Orfanato. Ah, bueno, chévere. A mí esa lo era buena. interesante que me parece es Constantine. Interesante. De O sea, O sea, eso es una Buenísima, película. Y buenísima. creo que va a salir la 2. Va a salir. Buenísima ese Creo tema. que sale este año, si no estoy mal. La 2. Hay una película que es muy interesante que me lleva a pensar si todos estos brujos de turno o alguien se llevase de alguna manera esto que no puede controlar lo paranormal y mostrarlo en televisión. Esta película es del año pasado, estamos hablando de Una noche con el diablo, que es un programa en el cual ya está todo acabado, ya no tiene audiencia y lo que hace es llevar a una persona que tiene la capacidad supuestamente de leer la mente, Sí. a otra persona que desmiente todo lo que ve Ajá. y a una niña poseída. Aquí Esta ya pel- la tenemos. No. Esta película, sus hechos o lo que ocurre, Uy, digamos que perdón. son muy exagerados, pero es muy interesante ver desde esa perspectiva
cómo la realidad de las cosas podría salirse de control. Claro. Cuando algo se puede llevar a un medio donde hay muchas más personas, es decir, una persona poseída podría llamarse, pues qué clase de manifestaciones podría tener, y más a este ámbito que está todo televisado. Es quizás digamos que la premisa de esta película me parece muy interesante desde ese ámbito, cómo algo que no se le tiene el control puede salirse, valga la redundancia, de control en un hecho televisivo. Y es que de hecho hay muchas películas que pueden relatar este tipo de fenómenos, como las que ya hemos visto que son independientes, REC, VHS, que son películas que lo tratan mucho desde el ámbito de una persona grabando y pasa este tipo de cosas. VHS, La bruja de Blair. La bruja de Blair, que es Y una Actividad película Paranormal en su Actividad momento. Paranormal. Actividad Fue Paranormal en su momento. Sí, porque es que interesante. Actividad Paranormal fue inspirada en la bruja de Blair como tal, pero pues como ahora tenemos cámaras sobre la cámara, entonces la gente utilizó eso para aumentar el horror psicológico, porque eso es de horror, eso no es ni siquiera miedo, sino el horror que uno siente de sentirse vigilado, de sentirse inseguro dentro de su propia casa, que digamos que esos son los miedos que vienen hace eones del ser humano. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta porque pasa mucho. Pero Mira, mire, perdón, qué pena. Mire que una película que me parece también interesante es El jinete sin cabeza. Uy, Ah, Porque buenísimo. muestra la me realidad encanta. de las condiciones. cómo alguien que sepa puede manipular un muerto y ponerlo a trabajar. A su nombre, a sí, su- el sí, pastel. o sea, lo que hacíamos, lo que hablábamos que día de los calvarios y todo Ajá. eso, es exactamente, o sea, muestra la realidad. Poner a La trabajar la película. energía Sí. espiritual de otra manera, pero, Y- pero ahí se vuelve física, porque usted ve el jinete. Sí, claro, porque él por eso lo tiene en la cabeza y lo trabajas con la cabeza. O sea, Exacto. me parece interesante. Bueno, nos vamos Antes de con el... irnos a sí, los comerciales, eso. Arlex, por acá nos dice Hunter Paranormal. En lo personal, hubo una que me causó bastante nervios y fue Líbranos del Mal. Es por el tema en el que me asustaron viéndola. Además, nos comenta Critters, es mi película Cuando era terrorífica de niño y es muy buena. Además nos dice que es buenísima. Bueno, reafirma que le gusta mucho la de Critters. Y los Critters también es muy interesante, ¿no? Esa es más de gore. Sí, de go- Sí, es go- sí. Esa es la parte, la otra cara de la moneda de esta donde aparece Gizmo. Ah, Se me escapa el nombre. se me escapa el nombre. Los Critters. Ese Sí. era el juguete pirata para los niños. Critters, Qué sí. pecado. Sí. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Ciclistas, conductores y peatones, compartimos la vía y nos seguimos haciendo daño. Es necesario. Todos los días son 16 personas que pierden la vida. Vidas que no son una cifra. Mi mamá se llamaba Esther Ramírez Restrepo. La camioneta los tiró a los dos, pero el golpe más fuerte lo recibió mi madre. Eso uno no lo acepta, porque uno no quiere que sus padres mueran tan violentamente. Movernos es parte de lo que somos. Así conocemos, disfrutamos y vivimos. Con todos nuestros sentidos. A menor velocidad. Sin celulares al volante. Hijitos, esto es un compromiso de todos, tanto ciclistas como peatones, conductores. Todos caemos en la vida, necesitamos respetar. En bicicleta, en carro, en moto, caminando, que no sea la última vez. Salvemos vidas en la vía. Si tiene conocimiento de posibles hechos que afectan la integridad policial, infórmenos a través de la línea 166, marcando desde cualquier parte del territorio nacional. Yo iba llevando a mi novia para el trabajo. Tenía afán porque no quería que llegara tarde. La velocidad no me permitió reaccionar. La perdí a ella y perdí mi pierna para siempre. Todo ocurrió como tan rápido que se acabó en un instante. Pienso en la vida que hubiésemos podido tener. El exceso de velocidad puede tener consecuencias fatales. Bájale al acelere. Recuerde que la Policía Nacional de Colombia cuenta con líneas telefónicas para que todos los ciudadanos puedan instaurar peticiones, quejas, reclamos o reconocimientos del servicio policial. Comuníquese a nivel nacional al 018-910-112 y en la ciudad de Bogotá al 515-9111 y 515-9112. La radio con más alcance de la región. Aquí
escucharás solo los mejores éxitos, la buena música y el mejor estilo con variedad de sus locutores. Síguenos en todas nuestras redes sociales. En Fusión Radio AXM. Continuamos en Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. Y en esta ocasión estamos aperturando esta temporada 14ª, hablando un poco de esas películas que estaremos abarcando durante toda esta temporada, buscando esa realidad, qué cosas es una verdad exagerada, puede ser, o incluso una mentira convertida en una hazaña. En esta temporada estamos hablando también de todos esos casos paranormales que dejan muchas preguntas, pero que tienen tan pocas respuestas. Y aquí nos comenta nuestro querido compañero de Hunter Paranormal, la película es Los Gremlins. Continuando pues con lo que hablábamos antes de irnos a comerciales, que estaban los Critters, era la versión sangrienta, la versión oscura de Los Gremlins, una película que era muy familiar y que además de eso nos mostraba a una criatura, Gizmo, una criatura adorable que cuando entraba en contacto con el agua pues salían unos gremlins un se poco más transformaba, agresivos. sí. Se volvía muy agresivo ese tema. Arlex, hay un tema muy interesante con respecto a todas estas películas. Conocemos que muchas de ellas lo que buscan es recaudar una audiencia, recaudar un dinero, pero quizás hay unas que tienen un poco más de visibilidad. Los Warren. Hay casos de ellos que, lastimosamente hay que decirlo, no son reales. Los Warren se marcaron un nombre o se hicieron un nombre en lo paranormal a base de unos actos no muy éticos. Además de eso, pues dejando en claridad que lo que buscaban realmente era un negocio y no calmar, digamos, esa desesperación de los hogares en los cuales ocurrían este tipo de fenómenos paranormales. Sí, claro que sí. El tema de los Warren es un tema bien interesante. Obviamente, como dicen por ahí, hay que echar fama y echarse a dormir. Eso es lo que pasa. Alejo, le recomiendo que le quite el forro. El tema con los señores de la muñeca esta, porque ahorita ella se perdió, según eso, porque empezaron a hacer el movimiento del museo itinerario y que por el tema de que no se podía, digamos que vincular la gente allá, que porque las casas no se podían, que era un sector de barrio, que ya no se podía tener el museo allá y que yo no sé qué. Entonces empezaron a hacer como el movimiento de este museo a nivel de itinerante, y en esa mención que los Warren supuestamente habían dicho que jamás deberían sacar a Anabel de donde estaba, o sea, en ese sector, en esa casa, en ese sótano o donde ellas la tenían, pues se perdió. La sacaron a pasear y la muñequita se escapó. Entonces es un tema que lo deja uno un poco preocupado, pensando todo lo que pasa alrededor de esta, digamos, de esta historia, que puede ser también un hype para la gente, para que siga consumiendo todo lo que... Porque hay noticias de que se va a armar otro museo de los Warren. Sí, porque es que ahí donde estaba ya el permiso como que caducó, o ya no se podía generar porque cambiaron las normas. Bueno, una vaina súper extraña que pasó y por eso lo volvieron itinerante, pero el tema es que se perdió la muñeca. Entonces... otra película, entonces ahora que va a estrenar otra película, supuestamente el único caso que no han podido resolver. Todo es hecho, todo confabulado. Todo se va acomodando de cierta manera, se va configurando. Como diría un compañero, marketing. Sí, señor. Pero Arlex, Val, Jonathan y Hugo, de eso justo nos está hablando Marcelo Fernández desde Argentina, quien nos envía un audio hablando un poco sobre los Warren y ese inicio que tenían a raíz de este mundo de lo paranormal. Marcelo, muy buenas noches. Bueno, qué decirles, amigos míos. Hace tantas cosas, si nos vamos a puntualizar en los Warren, yo desde el año 89, desde el 86 al 89 creí medianamente lo de los Warren, porque veía algunos de los casos de ellos en una revista española del año 74 que se llamaba Más allá de medianoche, una revista que tenía cosas interesantes, ¿no? Como cómo fabricar una jaula Faraday, que vendría a ser el Spirit Box por inhibición de amplitud modular, que es como debe funcionar para transcomunicación instrumental. Pero a partir del 89 me di cuenta que literalmente eran dos estafadores, ¿no? Y esto, afortunadamente, el año pasado salió una película documental que se llama Juicio al Diablo, ¿no?
que yo dije, bueno, otra película de los Warren, ¿no? Pero me puse a verla para ver, porque había salido en Netflix una serie que era 28 días con los Warren, que había una sarta de payasos, una mujer que se ponía dentro de un cajón, que decía que sentía un montón de estupideces, que se decían investigadores, ¿no? Pero cuando vi esta película documental, Juicio al Diablo, bueno, ahí la familia detalla lo que verdaderamente eran los Warren, ¿no? Más allá de cómo empezaron ellos. Él pintaba, y ellos iban a las casas y él pintaba las casas y le pintaba como sombras alrededor de las casas que pintaba, y tocaban el timbre, ¿no? Esto muy a lo gitano, y le decía que a voluntad le daba el cuadro de la casa que había pintado él, se tomó la libertad, y las personas preguntaban qué eran las sombras que se habían acostado, y dice, no, estas sombras son las que mi mujer, que es medium, ve, que están rondando su casa. Y ahí es donde empezaban a entrar con las personas, supuestamente a sacar el mal, ¿no? El caso de la primera película de los Warren, ¿no? La familia Perrón, el señor Perrón no fue como la película, ¿no? Ellos fueron de casualidad, por ahí fueron con un cura, y el señor Perrón, después de 2 horas que estuvieron, los echó y les dijo que no los quería ver nunca más porque empeoraron las cosas. El segundo caso, que supuestamente ellos van a Inglaterra, nunca fueron a Inglaterra, ¿no? El caso de la monja, ¿no? Que casualmente después de esa película todas las apariciones en YouTube eran de rituales diabólicos donde había mujeres vestidas de monjas, ¿no? Y bueno, y así un montón de cosas, ¿no? Sinceramente fueron 2 estafadores. Fíjense que los Warren no tienen filmación de nada. La única filmación que tienen es del poltergeist de San Francisco, donde se ve una nena en una sillita alta como para comer, en una mesa con un mantel hasta el piso blanco, ¿no? Y la madre de la nena corría la sillita y la sillita se venía para atrás, corría la sillita para adelante y la sillita se venía para atrás, pero jamás levantaron el mantel, ¿no? O sea, algo muy de mago de feria, ¿no? Lo último que fue en el año 84, que Ed Warren dijo que iba a dar pruebas del fantasma del cementerio de la Unión, que cuando le pidieron las pruebas de la filmación de que existía ese fantasma que aparecía por una pared y se cruzaba ante los autos, dijo que era mejor no mostrarlo al público porque el público todavía no estaba preparado para verlo. Más allá de que ustedes fíjense, el aspecto de Ed Warren es el aspecto típico del estafador, vendedor de autos usados de los años 70, ¿no? Y la cara con ese estrabismo de la mujer, de Lorraine Warren, con ese estrabismo, como de alguien que se cree tiene un autoconvencimiento místico, y hasta inclusive hay una perversión en la cara. Si ustedes se fijan, tiene la cara tiene la característica de las personas que tienen algún tipo de psicopatía, ¿no? Puedo decir un montón de cosas más no vale la pena ni mi tiempo referirme a ellos. Y bueno, a partir de ellos, lamentablemente, fueron cayendo frutitas muy cerca de este árbol, ¿no? Y bueno, hoy por hoy, lamentablemente, estamos plagados de estas personas vendehumo, estas personas que se dicen investigadores, se dicen exploradores, pero muy lejos están de eso, y la verdad que un flaco favor le hacen al campo de la investigación, por lo menos seria, imparcial y objetiva, ¿no? Bueno, escuchábamos a Marcelo Fernández, que nos hablaba desde Argentina. Un saludo para él, también para el grupo de Zona Cero Lo Paranormal, y un saludo muy especial al grupo Menos Pensado, quienes hacen parte de esta unión de lo paranormal. Recuerden que también en YouTube pueden encontrar nuestra colaboración con Marcelo Fernández. El capítulo se titula Gritos del Más Allá, entrevista con Marcelo Fernández. También pueden encontrar las producciones que hemos hecho con Llamada Prohibida y el grupo Menos Pensado como Enlace Paranormal. Todos estos están a través de nuestro YouTube, que los pueden encontrar facilito en las listas
listas de difusión, en las listas de reproducción, es decir, las playlists, pueden encontrarlos cada uno separados. No solamente cada una de las temporadas, desde la 1 hasta la temporada 13, y ahora que estamos en esta temporada 14 estaremos subiendo estos capítulos también en esas listas, pero también pueden encontrar una lista dedicada únicamente a las colaboraciones con Enlace Paranormal, que es esta producción, con el grupo Menos Pensado, también con diferentes digamos creadores de lo paranormal como Llamada Prohibida, Respeto al Oculto, Gritos del Más Allá, quienes les hablamos, Espacio Nocturno y Susurros de Ultratumba. El tema de los Warren. Sí, hay mucho de qué hablar. Para echar, y por eso en esta temporada que hicimos aventurarnos a todo el tema de lo que nos venden en televisión, lo que nos venden en películas, obviamente enfocado mucho en películas, para que ustedes también investiguen, vean esas películas y nos digan, mire, Gritos, esto también nos generó susto en tal minuto, o este corte o esta escena en específico me identificó con un momento horrible en la vida, ¿sí? O sea, porque a veces uno compara muchas cosas. Por ejemplo, el tema de la Bruja de Blair, hay unos momentos en que sí he sentido ese terror, pero a nivel personal un terror psicológico. El desespero de estar perdido. Exacto, un desespero de estar perdido, de estar desorientado, o sea, cosas más psicológicas más reales. Que sí, exacto, más reales, de miedo real que obviamente lo paranormal. El miedo a lo nocturno todos lo tenemos de cierta manera, por eso inventamos la iluminación, por eso tenemos el fuego como nuestro aliado y todo ese tema, pero hay gente que le tiene terror directamente a la noche, o sea, es una fobia a la oscuridad. Entonces mire que hay unas fobias que se empiezan a desarrollar y hay unos dilemas o enfermedades mentales que nosotros a veces no las exploramos como enfermedades, sino que simplemente las dejamos como un capítulo más en lo paranormal o en lo extranormal o en lo que por ahí apareció. Entonces es muy importante que también le empecemos a dar, digamos que en esta temporada le demos un guiño a todo lo que nos venden exacerbadamente por haber subido de tono, lo que es mínimamente cercano a lo psicológico y lo que de pronto puede ser real en cada uno de esos toques que nos da la vida. Por ejemplo, Valen dice, a mí me gustaría que me asustaran. A mí no me gustaría, de hecho a mí me han asustado muchas veces y uno no sabe si es que uno está medio tiradito del coco o en realidad sí sucedió eso, tener esa sensación térmica de frío específico en una parte del cuerpo, sentir que lo están jalando o alando de una parte específica, o que a usted lo están apretando y usted no sabe de dónde viene esa sensación. Entonces son cosas que hay que también tener en cuenta. Pero es por lo que hablamos que debe darles, entre más uno va adquiriendo conocimiento y más va sabiendo, más lo van buscando. Claro. Entonces más va sintiendo. Sí, por ejemplo, el último capítulo, Valen tenía frío, ¿sí o no? Sí. Estaba mejor dicho. Y aquí estaba haciendo calor, porque de hecho el estudio hace calor por las luces, la iluminación para las cámaras, sí, para que ustedes tengan pues y nos vean un poquito mejor, pero eso a veces sucede, ¿sí? La tos que le dio a usted, por ejemplo, son temas que van rondando sobre la mesa y uno trata de explicarle a la gente, no es que uno se esté inventando la película, es que está sucediendo en el momento que uno está haciendo una labor que tiene que ver con llamar estas energías o hacerlas entrar de cierta manera, porque estamos hablando de ellas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? De cierta forma una pequeña invocación o una bienvenida a esas energías. Por eso es tan importante, y como brujito de turno por ahí les explico, por eso no es bueno tener el tapete de bienvenido en la casa. El tapete en el suelo de bienvenido es darle permiso a la energía negativa también que entre. O sea, está entrando que llegue. Entra lo bueno, lo malo, lo que sea que llegue. Entonces el tapete de bienvenido no lo deben tener en la puerta de la casa, o sea, fuera de la puerta de la casa, ni adentro tampoco, porque usted abre la puerta pues le está dando la bienvenida. Entonces el tema de eso es de bienvenido. No, tengan un tapete X, así sea una chirosa, un pedazo de tela, pero no tengan un tapete de bienvenido porque usted le está abriendo, digamos que su energía vital o su energía de hogar a un ente o a alguna cosa que va a llegar, como brujito de torno, ¿no? Pero por eso es bueno tener un espejo todo al frente de la puerta. También. Pero la gente sabe la mitad nomás. Exacto. La gente sabe que hay que tener un espejo. Ajá. Para las malas energías. Yo, por ejemplo, los espejos, yo detesto tener los espejos. Pues en la casa mía hay un espejo en la sala. Yo detesto tener los espejos en la habitación. Para mí. No, en la habitación no. No es que la habitación no es de tener espejos. No, hablamos yo intento de evitar de ver cualquier espejo. Yo intento como de casi como de evitarlo ver, porque yo siento que por ese espejo, yo siento que, o sea, a veces
he sentido que mi propio reflejo me puede hacer, vamos, como diferente expresión. Lo que pasa es que un espejo es un portal. Entonces, ¿qué pasa? Como yo les estaba explicando, la gente pone el espejo porque escuchan que todo el mundo dice. Pero yo creo que me escriban o que me digan los compañeros que estamos acá, ¿quién limpia un espejo? Y limpiar un espejo no es coger un trapo y echarle agua, ¿no? Es con velas de incienso que tienen que empezar a limpiar en círculo. Propósito, una sí, intención. y empezar a limpiar. Entonces mucha gente no sabe eso. Mucha gente dice, no, yo tengo el espejo, porque es lo que dicen para las más energías, pero todo se va acumulando Está ahí. cargado. Y cuando lo Se limpian, carga, y de hecho usted a veces regala los espejos. O el espejo de la abuelita o la tía que se murió. Llévese este espejito, llévese la cómoda con el espejo para la casa. Y uno va y se lleva eso por error y usted no sabe cuántas energías vienen de tristeza que la abuelita lloró frente al espejo, o la tía. Bueno, una cantidad de cosas que son energías que se van condensando en el tiempo. Los espejos son portales. Y fuera de eso, obviamente. Y hay otro portal que no lo miramos muy a fondo, pues hablando ya de cosas como misteriosas y paranormales, que es el tema de los televisores, que hablan que son espejos negros. Entonces mucho cuidado con el televisor en la habitación, apuntando hacia usted. Tenga el televisor, sí, ojalá usted lo pueda mover o tapar. ¿Por qué? Porque son portales también que se abren a través de esos espacios. Y estamos hablando de energías y de cosas que nos encontramos en las investigaciones básicas, que usted crea o no crea, ya es el problema suyo allá en casita, pero eso ya radica mucho en la investigación que uno puede hacer o la información que uno tenga. Entonces, aquí hay algo muy importante que decir, Arlex, con respecto a los espejos. Este tipo de portales se generaban con los espejos antiguos, que llevan un proceso mucho más largo para la elaboración. ¿Qué ocurre? A raíz de estos pensamientos con los espejos antiguos, que tenían un proceso diferente, conllevaba ciertas condiciones para que se hicieran, pues eran más viables para este tipo de portales. Pero con la creencia de las personas de que el espejo generaba esto, porque los anteriores sí generaban ciertas cuestiones, pues empezó a crearse histeria colectiva, haciendo que los espejos actuales, que sabemos que ya no son de manera natural que se crean, sino que son hechos de manera artificial, se quedan impregnados también con esas cualidades, quizás no tan fuertes como los espejos originales, que se creaban con un proceso de pulir y hacer un trabajo mucho más largo. El tema de decir son 7 años de mala suerte porque va a dar un espejo, pues no era ligado a que realmente le iban a dar 7 años de mala suerte, sino que los espejos se demoraban tanto en crearse y en llegar a través de los barcos, que cuando usted quebraba un espejo se quedaba prácticamente sin con qué verse durante un tiempo muy largo. Todas estas informaciones, todo este tipo de cuestiones se fueron malversando hasta el punto de que ese pensar se volvió una realidad, y por eso todos estos espejos que tenemos actualmente se pueden impregnar, pueden generar estos portales y pueden de alguna u otra manera llevar esa conexión a lo que de alguna u otra manera nos genera tantas preguntas. Pero antes de continuar con este tema, por acá nos comentan a través de YouTube, el señor Jonathan Arango dice: existe un canal en YouTube llamado De Cabeza, que trae muchos casos de lo paranormal y son grabaciones de gente común que son bien interesantes para verlos. De Cabeza, de hecho, tiene un recopilatorio muy interesante. Este canal sale también como Breakman en su momento, que Breakman ya definitivamente quedó por fuera de la categoría de videos reales. En su momento sí traía temas muy interesantes. De Cabeza hace una recopilación y trata de darle un punto de inicio, un punto de final a cada uno de estos casos, y sigue siendo uno de los más grandes en el medio, además de que pues trata de informar. Lastimosamente sabemos de que este tipo de canales lo que busca es vender al final de cuentas, así que hay muchas historias que flaquean un poco en su inicio y su final, pero como un medio para que ustedes se puedan entretener, puedan ver algo sin creerlo en su totalidad. De Cabeza, digamos que es uno de los contenidos más interesantes. Aunque si estamos hablando de contenidos para recomendar, pues también tenemos a Llamada Prohibida, tenemos a Susurros de Ultratumba, por acá se me están yendo los nombres, que también lo tenemos ahí a través de nuestro enlace con el Grupo Menos Pensado, y a muchos más que hacen parte de esto de lo paranormal. Y en cuanto a colombiano, alguien que recopila esas historias, y ustedes ya lo deben conocer, es Howard Gutiérrez. Él se encarga de recopilar todas esas historias de Colombia y traerlas en esos condensados. Pero hay que hablar de esos espejos que Jonathan nos estaba trayendo, todos esos relatos. En algún momento, a algunos de esos espejos le ha generado alguna sensación, ha abierto algún portal. Yo sí. Pero vamos con él. Sí, me he sentido observado. Las películas de miedo no me dan miedo, pero sí me da algo como de terror, un espejo en la habitación, porque uno siente cómo lo miran.
O sea, uno siente como lo miran. Y yo pienso de que el espejo es el portal y allá hay otro mundo. Sí, o sea, otro, digamos, sí, como otro universo, pero no es bueno. Entonces sí, lo miran uno mucho por el espejo. Eso va mucho con la teoría del paralelismo, donde dice que el espejo es la otra cara que malversa lo que nosotros vemos o sentimos. Por ende, siempre aquello que vas a ver con el espejo no es lo mismo. También va muy ligado a esa teoría antigua que ya ahorita pues ha tenido esa parte psicológica, esa parte de lo científico que lo he explicado, pero en sus tiempos cuando hablábamos de los espejos que les comentaba que duraban mucho tiempo en hacerlos, pues las personas, como era la novedad tener un espejo de estos porque se demoraba muchísimo tiempo, pues se quedaban horas mirándose en el espejo. En términos para ellos, verse en un espejo estaba prohibido por mucho tiempo, porque empezaban a malversarse, y entonces ellos creían que la maldición, o había una maldición por el tema de la vanidad, que les desfiguraba el rostro. ¿Qué pasa? En términos científicos, en términos mentales, cuando una imagen se repite tanto o está tan estática, el cerebro trata de dinamizarla, digámoslo de esta manera, para que haya algún tipo de sensación, algún tipo de cambio, y con ello pues que el cerebro no se aburra y genere todavía algún tipo de sensaciones. Ahí es donde empieza a formarse esas historias de los espejos que malversan la realidad. Y es que si nos vamos a ese término de lo que nos comenta Jonathan, muchos libros, muchas historias, incluso muchos pasajes nos han dicho cómo ese espejo es ese reflejo de lo que no puede ver, esa persona que no tiene voz ni alma. Sí, porque me ha pasado que yo estoy mirándome en el espejo y uno ve que pasan cosas detrás de uno, pero sabe que no están ahí. Eso me ha pasado. Entonces yo era enfermo por verme en un espejo. Yo no puedo ver un espejo porque me iba y me miraba ahí y mire. Entonces, y yo espejos en la habitación, no, ni por el berraco. Y además hay algo muy interesante acá, porque se suponía que los espejos eran la conexión directa con aquello que no se podía ver. ¿Por qué? Como el espejo o quien estaba detrás del espejo no tiene alma y no puede hablar, pues es el que está en el lado de aquello que uno no puede ver, no puede escuchar. Entonces, por ende, se dice que los espejos son esa forma rápida para ver esas personas o esos seres que están en el otro espacio. Por ende, se crean tantas historias como María Sangrienta, la niña se me escapa el nombre, que es de Corea, que había muerto en un baño y que había quedado impregnada esa imagen en un espejo. Por eso se le da en otro plano astral. En otro plano. Y eso se ha mostrado en muchos casos, en muchas historias, donde se muestra que un espejo puede ser incluso una cárcel para aquellos que mueren en situaciones trágicas. Pero Hugo, usted nos comentaba también de una historia, un caso que tenía sobre esos espejos. Así es, ya que me acuerdo cuando estaba en Bogotá, yo estaba estudiando, me acuerdo que en la habitación pues yo no tenía nada de espejos. Y pues una tía me regaló un tocador y venía con un espejo. Entonces ella me regaló, ay, para que tengas acá ese tocador, mira que te puedes. Y yo, gracias tía Tin. Yo, tía, yo le puedo quitar el espejo. Yo, no se puede quitar. Yo, bueno. Yo casi llegué, bueno, tapemos el espejo. En las noches yo sentía que lo dejaba tapado. Se estaba cayendo, justamente le ponía la toalla o la sábana y al otro día lo veía destapado. Y yo dije, pero si yo lo dejé tapado. Otra vez lo volví a tapar. Así fue durante casi unos días, hasta que por fin yo pillé que sí se podía zafar el espejo. Por fin lo zafé. Y mi tía me dijo, ay, pero ¿para qué le quitó el espejo? Yo, tía, es que no me gusta tener a mi espejo en la habitación. Es más, ¿dónde lo puedo llevar o dónde lo puedo dejar? Porque no me gusta tener espejos en las habitaciones. Y ella me dijo, no, déjalo ahí, que de todas maneras. Y ella, tía, yo creo que se va a romper un día estos. Y ahí sí no es mi culpa, porque yo te dije a ti que yo no quiero tener espejos en la habitación. Justamente después de unos días de haber tenido esa conversación con mi tía, me acuerdo que alguien me había acomodado otra vez, me había puesto otra vez el espejo con el tocador. Cuando yo pregunté, tía, ¿qué me puso otra vez el espejo ahí en el tocador? Si a mí no me gusta ver los espejos. Y además porque yo estaba en esa habitación y yo estaba, pues, a mí no me gusta que me toquen las cosas. Porque aunque yo estaba pues allá estudiando, a mí me gusta tener pues un orden mío, como tal. Entonces, que es que le puso que su tío, que yo no sé qué, yo, no, tía, qué pena, pero está muy bien que pues ustedes estén en mi casa, ni nada así, pero es que acá estoy en la habitación yo,
porque es que a mí no me gusta tener espejos. Claro, y es que hay que entender algo, Hugo, que la habitación de uno tiene su energía, tiene su, digamos, todo lo que usted le pone y le deposita. Exacto. Para que sea muy bien. Pero me gustaría saber también, y a nuestra audiencia se nos está acabando el tiempo, ¿qué ocurrió con ese espejo? Ese espejo, justamente cuando un día que lo estaba moviendo, a mí me pareció ver justamente una sombra. De la sombra que yo estaba viendo cuando lo estaba moviendo, porque yo intenté no mirarlo, pero yo sentía como que una sombra me estaba a mí, a través del reflejo mío, me estaba como observando, como si estuviera viéndose así la media cara. Me acuerdo que yo dije, puta, algo está pasando ahí, algo debe en ese espejo, para hablar otra, pero yo dije, algo pasa con este espejo. Me acuerdo que la puse y justamente el espejo se cayó y se reventó. Después de este suceso. Después de ese suceso. ¿Yo qué hice? Bueno, pues me puse así como tal, pues normal, antes de recoger el espejo, pues ya hice una oración y ahí sí me puse a recoger todo. Hasta puse como que incienso para poder así como que no se me quedara nada ahí. Y recogí cada pedazo de espejo, no me podía quedar ni un pedazo, porque yo dije, debo de tener todo totalmente limpio. Eso moví muebles para toda parte y recogí cada fibra que había en el espejo. Y es que hay que dejar algo muy claro, Arlex, hay muchas historias ligadas a los espejos, y de hecho a través de nuestro WhatsApp, mismo que tienen ya a través de este YouTube, lo hemos dejado acá para que ustedes lo puedan encontrar fácil. Igualmente lo diremos al aire, 302-636-8920, repito, 302-636-8920. Hemos recibido historias ligadas a esos espejos, ligados a esos contactos con el más allá o con entidades paranormales a través de esa otra parte, a través de ese espejo. ¿Val ha tenido alguna experiencia con los espejos? Pues aquí les habla alguien que duerme con el espejo, con el closet abierto, con todo en la habitación, con el cráneo de mi gato, con la columna, y ni sombras, ni reflejos, ni nada hasta el momento, les cuento. Ya casito. Ya Nestico, tranquilo, no se preocupe. No se preocupe que van y le van a hacer la visita. Entre más movamos las energías, más se le van a ir. Le vamos dando, sí, más para llevar, sí. Ya el gato le va a hablar. Lastimosamente ustedes lo saben, el tiempo en la radio es muy corto y hemos llegado al final de este programa. Como siempre, agradecerles a cada una de las emisoras que apoyan este programa paranormal y permiten que esta señal llegue a sus hogares. Agradecerles de igual manera a todos aquellos que participan a través de nuestro YouTube y a todos aquellos que comentaron a través de este live, que recuerden, hemos cambiado de plataforma para mejorar y llegar a sus hogares en televisión. Recuerden, los Smart TV tienen YouTube ya instalado para que nos puedan ver, o incluso pueden compartir la pantalla de su teléfono también con esos dispositivos inteligentes. Lo que no pasa con Facebook, entonces ahí también ya tenemos otro plus para que ustedes disfruten de Gritos del Más Allá en sus casitas. Agradecerle también a Val por estar en esta nueva temporada y apoyarnos con toda esta información, también comentarnos un poco. Val, muchas gracias. Gracias a todos nuestros oyentes, vamos a traer historias muy entretenidas en esta temporada y bienvenidos todos. También agradecemos. Tocar grabar a Val en una noche así, a ver qué pasa con ella. De pronto ella no lo siente. Llevarlos a Sí. un Pero se llena por todos lados y resulta levitando la cama y no sabe. Debe estar con una invasión allá y ella no sabe. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en Gritos del Más Allá, a las emisoras como Suldemaida y la 98.1 Latina y 106.9 Suldemaida. Mil gracias por estar con nosotros en la FM. Y bueno, gracias a todos los que nos acompañaron a esta hora a través de esta plataforma. Claro que sí, muchas gracias al señor Jonathan, a Hugo Ernesto Arias, al señor Alex Parra. Lastimosamente por el tiempo debemos irnos ya, tenemos compromisos con las diferentes emisoras, pero como siempre invitándolos a ustedes a no creer todo lo que escuchan. Recuerden que no todo es una verdad absoluta, no toda la verdad es lo que sabemos o lo que nos cuentan, hay mucho más de donde cortar. Y como lo dice nuestra mascota en cada uno de nuestros encuentros, y hoy no es la excepción, que la oscuridad no invada su hogar. No creas todo lo que ves. Hay verdades contadas a medias y mentiras contadas como grandes hazañas. Bienvenido a la 14ª temporada de Gritos del Más Allá. Exploraremos las historias más impactantes del mundo de lo paranormal, exponiendo la realidad de las mismas. La verdad está ahí, pero están dispuestos a escucharla. Gritos del más allá, radio y televisión, podcast y más.